luego los sacerdotes y luego el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el santo. Por eso tenía una vestidura especial. Por eso es que la Iglesia Católica Romana es una mezcla de judaísmo y de paganismo. Agarra de mezcla de todo eso. Pero lo que quiero llevarle a usted esta noche es que estos sacerdotes, dice el verso 23, que cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras se enseñaba diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora, ¿qué cosas hacía Jesús? Limpió el templo, sanaba a los enfermos en sábado. Él trajo una enseñanza donde, si usted ve, Jesús hacía milagros en sábado. Todos los sacerdotes habían enseñado que el sábado no se debía de hacer nada. Y Jesús hacía obras de poder en sábado, ayudaba. Y Jesús enseñaba. Y el hermano empezó a enseñar, y empezó su enseñanza a colisionar con la enseñanza que el pueblo tenía de los encargados de conducir al pueblo en las cosas referentes a Dios. Entonces llegan los principales sacerdotes, y cuando ven lo que Jesús está haciendo, le dicen: ¿con qué autoridad estás haciendo eso? Porque la autoridad ahí supuestamente era el sumo sacerdote. Jesús no era ni siquiera del linaje de los sumos sacerdotes, ni de la tribu de los levitas. Porque la autoridad, déjeme recordarle, los sumos sacerdotes venían de la familia de Aarón. No podía ser ningún otro sumo sacerdote, solo los de la familia de Aarón. Dios lo había dicho así a Moisés. Y los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. O sea que si alguien nacía en otra tribu, aunque deseara ser sacerdote, no podía. Porque Dios marcaba quién nacía en la tribu de Leví. Entonces, al marcar Dios quién nacía en la tribu de Leví, Dios estaba designando desde allá arriba quiénes eran sacerdotes y quiénes no podían ser sacerdotes. ¿Sí me estoy dando a entender esta noche? Bien. Entonces, hermanos, estos sumos sacerdotes van, y ellos eran los responsables de conducir al pueblo a la realidad de Dios. Pero ahora aparece Jesús, y ellos tienen una confrontación con Jesús. Una confrontación de autoridad. Jesús, hermano, les habla en parábolas. Y entonces yo quiero que usted se adelante un poquito en el capítulo 21. Y estos sumos sacerdotes principales, los guías de Israel, lo que quiero enfocar es esto. Es que Dios, hermano, les había dado a ellos una responsabilidad. La responsabilidad de ellos era edificar a Israel. La responsabilidad de ellos era ser los labradores de la viña de Dios. La responsabilidad de ellos era cultivar la viña. Diga, cultivar la viña. Y empiece a poner mucha atención a lo que le voy a decir, porque aquí viene la cosa para nosotros. Porque la viña de Dios debía darle al Señor, diga, al Señor, frutos. Si Dios por eso les dio a ellos una responsabilidad: enseñar, construir, edificar.
Y entonces Jesús les dice, porque Jesús vino, pero los que no lo recibieron fueron ellos, los enseñadores, los sacerdotes, los principales. Y entonces Jesús dice, en el versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon? ¿Quiénes? Los edificadores, los constructores. ¿Quiénes eran los constructores? El sacerdocio que Dios había levantado, el liderazgo que Dios había marcado. Ellos eran los constructores, los edificadores. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 45: al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Bueno, estoy entresacando unos versos, usted puede leer el capítulo 21 después en su casa. Pero lo que le quiero marcar es que los que no recibieron a Jesús como rey no fue el pueblo. El pueblo dijo: sana, bendito el que viene. Los que no recibieron fueron los constructores, los líderes, los enseñadores, los que tenían que conducir a Israel. Aquellos que por, hermano, mire, ser sacerdote, debo de mencionar algo, porque nosotros como pueblo hispano, nosotros como gente occidental, nosotros, hermano, bueno, el pueblo mexicano tiene cierta ventaja en lo que voy a decir, pero los otros pueblos, por ejemplo, centroamericanos, sudamericanos, es muy escaso. Nosotros no estamos acostumbrados a respetar la dignidad del sacerdote. Por ejemplo, es muy común que en la cultura oriental, por ejemplo, los coreanos, usted les dice que usted es un reverendo, y es un respeto bárbaro, hermano. Casi que le hacen reverencia a uno. Pero entre nosotros usted es un reverendo. ¿Reverendo qué? Pero en la cultura del judío, ser sumo sacerdote o ser sacerdote, no estoy hablando del sacerdocio católico, estoy hablando del sacerdocio arónico. Ser sacerdote era dignidad. Porque, hermano, solo naciendo en la familia de Aarón se podía ser sacerdote o sumo sacerdote. Entonces, si yo veía que alguien nacía en la familia de Aarón, bendito sea Dios, este es sacerdote o levita por nacimiento. Hermano, ¿quién controla el nacimiento? Entonces Dios les estaba dando una dignidad, les estaba dando un trabajo, les estaba encomendando una comisión desde su nacimiento. Es el que nacía en Israel, en la tribu de Aarón, en la familia de Aarón, como dicen aquí, se rayaba. Porque ese cuate, por herencia, por nacimiento, fíjese usted que al sacerdote, dice la Biblia que al sacerdote, hermano, le correspondía todos los diezmos y las ofrendas del pueblo. O sea, el pueblo llegaba, hermano, y daba sus ofrendas, y eso era, al recibirlas el sacerdote, las estaba recibiendo Dios. Entonces la casta sacerdotal en Israel era la élite, como decir la high life. ¿Sí? No la chusma, la high life. Por eso usted va a entender qué bendición tenemos nosotros. Porque Apocalipsis 1:5, ¿qué dice? ¿Alguien sabe qué dice Apocalipsis 1:5? E hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Porque el sacerdote, Dios le otorga la dignidad